Hermanos de la Primera Iglesia Bautista, qué gusto me da saludarles este día en la celebración de su 120 aniversario. Dios les bendiga en gran abundancia. Es un gran gusto saber que siguen adelante a pesar de la situación. Todos quisiéramos estar en una situación diferente, máxime ustedes en la celebración de este día, de este aniversario. Pero Dios es el que controla todo, es el que sabe todo porque están pasando las cosas. Agradezco a su pastor, el pastor Juan Carlos, por la invitación para dirigirme a ustedes en este día. También soy portador de un saludo, un abrazo de la Iglesia Estrella de Belén, que por algunos de ustedes si no saben, es hija de esta iglesia hace 32 años. La iglesia tuvo bien tener una hija, es la Iglesia Estrella de Belén, donde su servidor sirve desde hace 14 años. Así que les traigo un abrazo de toda nuestra congregación, que están pendientes también de ustedes. Y también soy portador de un saludo de la Convención Regional Bautista Suriel. Esta es una de las iglesias más antiguas y nos da mucho gusto seguir contando con el trabajo de la primera iglesia bautista de esta ciudad, de León, Guanajuato. Así que de 70 iglesias que tengo el gozo de dirigir, reciban este saludo en este día. Déjenme introducirme así. ¿Podrían ustedes describir algunas de las frases que usan comúnmente cuando invitan a algún amigo para venir a su iglesia? ¿Qué es lo que ustedes les dicen? ¿Cuáles son las razones que ustedes le dan cuando invitan a algún amigo a la iglesia? Bueno, algunas personas suelen contestar algunas de estas respuestas. Cuando invitan a personas nuevas a visitar su iglesia, recalcan el entusiasmo de la congregación, algunas la música movida y otras la adoración contemporánea. Otros indicaron que motivaban a las personas a visitar su iglesia porque su pastor era un buen predicador y un excelente maestro de la palabra. Otros más señalaron que el amor y el compañerismo cristiano eran la razón principal para que otros visitaran su iglesia. Y los menos, incluidos algunos de ustedes, hermanos, que les preguntamos en la semana, dijeron la respuesta que debe de ser: invitamos a las personas para que conozcan de Dios, para que conozcan a Jesucristo. Y es precisamente, hermanos, lo que brevemente quiero compartir. A pesar de la crisis, a pesar de la contingencia, a pesar de la cuarentena que se ha ido alargando más, hermanos, de esta primera iglesia bautista en este aniversario, la misión de Dios sigue siendo la misma. Ninguna crisis, ninguna contingencia puede cambiar o mover la misión que Dios nos ha señalado como iglesia. Sin duda son buenas las respuestas que encontramos hace rato al hacer estas preguntas. Son cosas buenas. Pero no cabe duda, hermanos, que no debemos de olvidar que la misión principal de su iglesia es hablar de Dios. No perdamos de vista esto, y en esta celebración les quiero animar, exhortar a seguir invitando a personas para que conozcan a Dios. Hablar de conocer a Dios es hablar de su carácter. Cuando nosotros decimos que conocemos a una persona, bueno, lo decimos con toda esa razón. Sabemos más cosas de esa persona que otros que quizás no le conocen. Cuando nosotros decimos que conocemos a una persona, podemos dar fe de su carácter. Si la conocemos a profundidad, podemos decir si esa persona es paciente o colérica. Ustedes, sin duda, en su iglesia pueden ser testigos de esto. Si ustedes conocen a los hermanos o conocen más a un hermano, pues pueden saber de estos rasgos: si es activa, si es pasiva, pueden saber si es misericordiosa, si es egoísta, o cosas más sencillas. Si ustedes conocen a las personas, pueden saber si es puntual o impuntual. Del mismo modo, la persona que conoce a Dios puede dar testimonio de su carácter. La persona, hermano, tú, usted, que conoce a Dios, no solamente que conoce a Dios, sino que conoce a Dios, puede afirmar que Dios es bueno, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que Dios es honesto, justo, alegre y bondadoso. Pero eso solamente los que conocen a Dios. Por eso es la invitación
en esta mañana, queridos hermanos, a que sigamos hablando del carácter de Dios a las personas que se acercan, a las personas que ahora en nuestras casas les hemos estado compartiendo. La misión sigue siendo la misma: hablar de Dios. ¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios? Pues es sencillo, a través de la Biblia, a través de la palabra de Él mismo. Y un texto, hermanos, que ustedes de seguro, hermanos de la iglesia, conocen, han manejado mucho, un texto que ya incluso sabemos de memoria la mayoría de nosotros, y si hay algún amigo que nos está escuchando, le animo a que lo aprendan de memoria, y es Juan 3:16. Este versículo lo hemos usado tanto, pero miren, este versículo es rico para hablarnos del carácter de Dios, de quién es Él y de lo que Él quiere. Repítanlo conmigo allá en su lugar, allá en su casa. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué predicador no ha usado este versículo? ¿Cuántos de ustedes que han compartido la palabra de seguro también lo han usado? Pero miren, compartir solo 3 pensamientos acerca del carácter de Dios, de ese Dios que estamos dando a conocer a todos aquellos que se acercan. En este versículo podemos ver 3 rasgos, hay otros más, y la Biblia está llena de los rasgos de Dios. La Biblia es la revelación de Dios. Él se ha revelado para que nosotros le conozcamos. Nadie lo descubrió, ni mucho menos, sino que Él, lo que conocemos, lo que Él quiere que conozcamos, está revelado en su palabra. Así que este versículo nos habla por lo menos de 3 rasgos de este carácter de Dios que ustedes y yo debemos de conocer. Y el primero que plasma este versículo es que Dios ama al mundo. Así dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces es un rasgo del carácter de Dios. Dios ama al mundo. Si tú te consideras de este mundo, entonces vas incluido. Fíjense que esto lo debió de haber entendido, ha de haber sido como un taladro en el oído de Nicodemo, que fue el primero que escuchó estas palabras del mismo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo en esa plática: Nicodemo, Dios ama al mundo. Nicodemo era un judío, de los principales judíos. Ellos tenían muchos rasgos muy raros. Ellos pensaban que solo Dios era para ellos, que Dios no podía ser para otras personas. Y él ahí escucha, en ese momento, del mismo Hijo de Dios, Jesucristo: Nicodemo, Dios ama al mundo. Y él lo empezó a entender en ese día. Esto mismo lo reafirma Primera de Juan 4:8, cuando declara que Dios es amor. Hermano, uno de los rasgos que vamos a conocer acerca de Dios es que Él ama al mundo. Y cuando esto es una realidad en nuestras vidas, entonces es cuando se genera la misión que es amar a Dios. Ese es el primer y grande mandamiento, como dice la palabra, es amar a Dios. Y esa es la misión. Allí se inicia la misión. Cuando nosotros logramos esto de conocerlo, de amarlo, es porque sabemos que Él nos amó primero. Así lo dice más adelante en la primera carta también de Juan, capítulo 4, verso 19, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que este es un rasgo importantísimo del carácter de Dios, hermanos, que no debemos dejar de predicar. Dios ama al mundo y Dios quiere, el rasgo número 2, que se salve. Por eso dice que es misericordioso. Dice el versículo que acabamos de leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Esto nos habla de un Dios misericordioso. Hermano, no dejes de compartir a un Dios misericordioso. En estos momentos de tanta necesidad, poder entender que tenemos un Dios misericordioso. ¿Qué sería de nosotros? Hermanos, por su misericordia, esta iglesia está llegando a estos 120 años, no lo olvidemos. Es por su misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin esa presencia de Él? Porque ha enviado a su Hijo a salvar a este mundo. Y miren, es muy congruente su carácter, el carácter de Dios. Ama al mundo y lo quiere salvar, porque se encuentra esclavizado por las fuerzas de la maldad, del pecado y de la muerte. Nicodemo estaba escuchando por primera vez en su vida un mensaje nuevo, y vaya que él era un erudito, era un maestro, como el mismo Jesús lo dice.
Encontramos a un Dios misionero por excelencia. No solo su Hijo Jesucristo nos salva del poder de las fuerzas del mal, sino que nos enseña a vivir una vida agradable a Dios, sirviendo a los demás y alcanzando plena madurez como seres humanos. Por eso repito, hermanos, la misión sigue siendo la misma, a pesar de que las circunstancias puedan cambiar. Dios es misericordioso, para que aprendamos de Él este rasgo del carácter. Nosotros, repito, amamos a otros porque Él nos amó, porque estamos imitando su amor. ¿Por qué nos pide que seamos misericordiosos? Pues porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Este rasgo de su carácter en nosotros nos permite que también nosotros seamos misericordiosos con nuestro prójimo. No somos misericordiosos porque así nacimos o seamos muy buenos. Es un rasgo del carácter de Dios que los que lo conocen, que los que lo conocemos, estamos tratando de imitar, de ser como Él, porque eso es de lo que se trata. Dios se ha dado a conocer para que nosotros le imitemos, para que nosotros le sigamos. Por medio de su Espíritu, la presencia de Cristo continúa salvando y sanando a esta humanidad perdida. No lo olvidemos, por favor, hermanos. Ahora, esto ha dado como resultado que seamos una iglesia, que seamos iglesias que aman la misión. Hacer discípulos, formarlos. Miren lo que genera el carácter de Dios. Él nos ama, es misericordioso para que nosotros seamos misericordiosos, para que nosotros extendamos la misión. La misión no ha cambiado. La misión es amamos a Dios, amamos al prójimo y alcanzamos al mundo. Y todo esto es porque nosotros queremos imitar los rasgos del carácter de Dios. La presencia de Cristo continúa entre nosotros. Dios es el misionero que salva y libera a la humanidad. ¿Pueden imaginarse a Nicodemo escuchar esto? Ellos que eran un grupo tan cerrado, escuchar que Dios no solo amaba a los judíos, que amaba al mundo entero y que había enviado a Jesucristo para que Él pudiera bendecir al mundo entero. Así que este es otro rasgo del carácter de Dios que no debemos de olvidar. Él es un Dios misericordioso. Y también, en tercer lugar, último, este versículo hermoso de Juan 3:16 nos dice que Él es un Dios que nos da vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Tenemos un Dios, hermanos, que nos da vida. Nuestra misión, querida iglesia, es anunciar el carácter de Dios a un mundo perdido. Vivimos en un mundo perdido. Hemos orado por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país. No podemos dejar de orar por el mundo. Esta crisis ha afectado completa y totalmente, hermanos, al mundo, a este mundo del cual el Señor dice que lo ama. Pero estamos empezando desde nuestra ciudad. Hemos estado orando por nuestra ciudad, León, Guanajuato, nuestro estado, Guanajuato, nuestro país, México, porque Él es un Dios que quiere la vida, un Dios que nos da vida y equipó a su iglesia. Queridos hermanos, ha equipado a esta iglesia para llevar vida. Nuestra responsabilidad es hablar de un Dios vivo que quiere dar vida en medio de un mundo esclavizado por las fuerzas de la muerte. No nos cansemos, iglesia, de hablar de este Dios. No nos cansemos de hablar de Dios a esta sociedad que para todos los efectos prácticos es atea. Cuando su pueblo no habla de este Dios, es como si nos sumáramos a ese ateísmo. Pero gloria a Dios, hermanos, que la iglesia sigue adelante. Debe de proclamar que Dios ama al mundo. Yo recuerdo, y de seguro muchas, sobre todo de las damas que hace un tiempo fueron del auxiliar de niñas, y en esta iglesia que también algunas de ustedes tuvieron este programa, yo recuerdo de que leían un libro pequeño que se llamaba Dorita, la niña que nadie amaba. Y es la historia de una niña que efectivamente nadie la amaba. Su mamá la había llevado a un orfanatorio junto con su hermana, pero a su hermana, dice ahí la historia en este testimonio, que su mamá le llevaba solamente regalos a su hermana, y a ella no.
Así fueron creciendo y ella siempre fue entendiendo que no había nadie que la amara. La trataban mal ahí en ese orfanatorio, la directora, etcétera. Pero un día, fíjense jóvenes y señoritas, un día, ella dice ahí en ese libro que llegaron a una celebración, me parece que de Navidad, llegaron unas señoritas y unos jóvenes de una iglesia. Les dieron algunos regalos ahí a todos los niños y niñas, pero una de las señoritas se paró y empezó a hablarles de Dios a todos los niños. Y lo que le llamó la atención a Dorita fue que esa muchacha dijo: Dios las ama. Y ella nunca había escuchado que alguien la amara a ella. Le llamó tanto la atención que en un día de crisis ella se escapó de ahí de este orfanatorio y fue a buscar en la ciudad, fue a buscar a esas muchachas. No sabemos cómo, pero ella llegó a la iglesia de donde eran esas chicas que le habían compartido de la palabra, y ahí les dijo que se había tenido que salir, pero que les había buscado a ellas porque ellas tenían palabras de amor acerca de un Dios que ella quería conocer. Y bueno, toda la historia de ahí es hermosa. Después, ella que sentía que nadie la amaba, conoció a un Dios que la ama, y al final de su vida ella dice que dedicó el tiempo para servirle como una misionera. Tenemos, hermanos, un Dios que nos da vida y todo, porque conocemos que Él nos ama. Vivamos, queridos hermanos, como si Dios existiera. Vivamos, proclamemos como el Dios que todo lo puede. Concluyo diciéndoles: digamos a las personas que nos rodean, amigos, familiares, que deben de ir a la iglesia, que deben de acercarse, porque necesitan conocer a Dios. Todo lo demás, el compañerismo, la alabanza, vendrá. Es parte hermosa de nuestra iglesia, pero lo más importante es la misión de dar a conocer que hay un Dios que ama a las personas. Digamos a ellos que necesitan la presencia de Dios para poder vivir con provecho. No necesitamos trucos ni técnicas raras para invitar a las personas. Invitémosles a conocer a Dios desde el principio, como algunos de ustedes respondieron a esa encuesta que hicimos a través de su oficina. A conocer al Dios de la Biblia. Dediquen, querida iglesia, mucho tiempo a conocer a Dios, al Dios de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos conceptos falsos que se han levantado de nuestro Dios. Dediquemos mucho tiempo a conocerlo y a derrumbar esos conceptos falsos. Dediquemos mucho tiempo para conocerle y combatir los ídolos que la gente adora, miren, pensando que son Dios, que son el Dios real. Dediquemos mucho tiempo a anunciar al Dios que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga en la abundancia, que Él vaya con ustedes. Les amamos y reiteramos nuestra oración como iglesias, y solo les pido que allí en su lugar oren conmigo. Señor, te queremos decir gracias por los 120 años de la primera iglesia bautista. Gracias porque les tienes en el centro de la ciudad para bendecir a la ciudad. Te queremos decir gracias porque les has permitido llegar hasta este tiempo con las personas que están ahora. Y lo único, Señor, que anhelamos es que la misión sigue intacta, la misión sigue siendo la misma. Tú estás permitiendo que veamos otras formas de darla a conocer, de llevarla, pero la misión sigue siendo la misma. Bendice a su pastor, Juan Carlos Bojardo, a su familia, al liderazgo de esta iglesia, y que sigan, Señor, siendo una luz para la ciudad, no solo el centro, sino para la ciudad, para nuestro estado, para nuestro país y para nuestro mundo. Te lo queremos pedir humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.